siempre han compaginado con el discurso. Desde Estados Unidos se ha mantenido del 3 de enero para acá la idea que controlan Venezuela. Trump, después de lo ocurrido el 3 de enero, ha dicho que tiene el control de Venezuela y que quienes están hoy en el poder en nuestro país están haciendo lo que Estados Unidos quieren que hagan. Por el contrario, la presidenta Delcy Rodríguez ha dicho que Venezuela no es colonia de los Estados Unidos, que Venezuela mantiene su soberanía, por supuesto, frente a temas importantes como es el caso energético. Pero ayer, nuevamente, el presidente de Estados Unidos decía, bueno, que estaban dispuestos desde Venezuela a enviarles entre 30 y 50 millones de barriles y que él sería quien administrara ese dinero. Y es bueno para además contextualizar a la audiencia y entender un poco la situación actual del país, contrastar los hechos con el discurso. Hoy en Venezuela, porque además hay quienes aseguran que lo que hay además en camino es una transición, que lo que estamos viendo es precisamente un proceso de transición a algo distinto, controlado por Estados Unidos. Déjame agarrarlo desde la transición, porque me ha tocado estos días discutir mucho eso con colegas y amigos y parlamentarios de la comunidad internacional, como decimos, ¿no? Venezuela no contempla en su constitución, nunca lo ha contemplado, en todo su desarrollo constitucional, la transición. Venezuela en esta constitución tiene un diseño bien importante, ¿no? Marca los pasos para que no exista vacío de poder y te lo enmarca constitucionalmente. O sea, eso es lo primero que tenemos que entender. Por lo tanto, no hay transición. Como yo imagino que la gente lo entiende, que obviando la doctrina constitucional, el marco constitucional, tú dices, bueno, voy a poner a Carlos Peñalosa, pues. No, señor. No, voy a poner... Por eso Trump dijo lo siguiente también, dijo... Se queda la vicepresidenta que ya la nombró Maduro, porque tenemos que hacer las cosas bien. Eso fue una frase importante, de la más lúcida que yo le he oído, ¿no? O de las pocas que yo le he oído a Trump. Claro, él que no lo entiende mucho, en el statement que le deben haber pasado, le dijeron, mire, esto es para hacer las cosas bien, porque eso está pegado a la Constitución, ¿no? Entonces, no hay proceso de transición en Venezuela como la gente, o como factores externos, y el propio Trump, que tiene esa contradicción, bueno, voy a parar la transición, pero porque quiero hacer las cosas bien, ¿no? Es porque se desarrolla la Constitución. Y yo a veces me sorprendo de los mismos venezolanos que hablan de transición como comerse un helado. No es así. Hay una doctrina constitucional que tú tienes que respetar. Y se van dando los pasos. Se disparó la primera. ¿Cuál fue la primera? Hay una ausencia no absoluta, hay una ausencia, y pasa a ser ocupar el cargo de presidente encargado, que era la vicepresidenta para ese momento, y eso es lo que te dice la Constitución. Como la ausencia no es absoluta, no se va a disparar que a 30 días hay elecciones, porque también lo considera la Constitución. No, ese mecanismo no se aplica aún porque no está calificada como una ausencia absoluta. Entonces, se emite un decreto de emergencia que lo emite el propio presidente Nicolás Maduro, emite ese decreto de emergencia, va a la verificación, vamos a decir, constitucional, que lo hace la Sala Constitucional, y en razón de eso emite una sentencia. Digamos, ese mecanismo se utiliza para que la constitucionalidad esté resguardada. Pero igual, si supongamos que hubiese sido una situación distinta, igual se encarga la vicepresidenta, de manera automática, porque así lo dice el texto constitucional. Claro. Y luego pasa al Congreso, o sea, 3 meses, y luego el Congreso, la Asamblea, tiene 3 meses, lo cual le da 6 meses en total, que es lo que dice la Constitución, para llamar a nuevas elecciones. Pero
solo siempre y cuando esté verificado que hay una falta absoluta. Eso lo tiene que calificar el Parlamento. Porque ¿cuál es el problema? Están tipificadas las faltas absolutas en la Constitución, pero no existe que en la Constitución que va a venir un gobierno, un extranjero, y se va a llevar a tu presidente. Bueno, por Dios, pero eso ¿en qué estamos? Es una loquera. Pero bueno, lo hizo. Ok, no hay todavía, no se puede decir que hay una falta absoluta. Entonces, bueno, hay 6 meses ahora, de acuerdo al decreto de emergencia, y bueno, habrá un debate cuando concluyan los 6 meses. Si entra la Asamblea y dice, bueno, prorrogamos 3 meses más porque tenemos que calificar si hay falta absoluta en el caso que siga la situación actual, que el presidente Maduro no haya regresado al país. Bueno, o sea, estoy hablando desde el punto de vista constitucional. Yo no soy constitucionalista, pero me toca trabajar esos instrumentos en el Parlamento. Entonces, aquí tendríamos que ver después el tema político. Tenemos que hablar de la estabilidad, de la gobernabilidad. Hay mucha tela que cortar. Claro, pero tienes que resguardar eso primero, porque si no, eso era como que si nosotros no nos hubiésemos instalado el 5. Bueno, ¿cómo que no nos instalamos el 5? Claro, sí, está si es que dice la Constitución que es el 5 de enero a las 11 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo. Te dice día, hora y lugar, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella discusión que hubo cuando Guaidó y tal? Bueno, ahora vienen otros factores que lo vamos a analizar seguramente en el transcurso del programa. Porque además dentro de todo este análisis del tema de la transición y el camino constitucional que sigue, Estados Unidos ha dicho en distintas oportunidades que ha sido consultado sobre eso, disculpa que te ataje, eso no es una prioridad, dice claro, Trump. Pero es que se usa la transición más bien como un facilismo, como, bueno, no hay texto constitucional, no, una transición, vamos a arreglarnos aquí en el cafetín, no, señor, ¿qué es eso? No, eso no es posible, eso no es posible, y ese ha sido el error recurrente de factores del extremismo de manera permanente que han caído en eso de vender ese humo de transición, de vender ese humo. Entonces, a partir de allí podemos empezar a analizar otros elementos importantes, soberanía, todo eso que tú planteas, porque ya intervienen otros factores. Pero yo creo, Timoteo Zambrano, que la crisis está encauzada constitucionalmente. Tenemos que ver el tema de la injerencia, tenemos que de la invasión, todo eso lo tenemos que ver. Pero frente a una ausencia, porque es real, es física, se dispara. Claro, se dio la continuidad que establecía la norma. Pero por Dios, y eso tenemos que reforzarlo, tenemos que darle estabilidad a este gobierno. Por eso la instalación, lo reseñé en mi intervención de ese momento, la instalación de esa asamblea tiene un carácter extraordinario, porque estamos en medio de una crisis de Estado importante y no teníamos parlamento, bueno, sí teníamos parlamento, porque el parlamento, la legislatura que culminó el 4 en la noche, que era la legislatura anterior, estaba vigente hasta que no asuma el nuevo parlamento. Pero para reforzar el Estado, bueno, tiene que estar un poder que es el 5, bueno, no, yo no le da porcentaje, para mí es el 50% del Estado, ¿no? Que es el Parlamento. Por lo tanto, yo metafóricamente decía, ahora sí hay gobierno, porque se instaló el Parlamento, porque necesitas para todo el desarrollo constitucional al Parlamento. Entonces, es fundamental que este Parlamento le meta el hombro a la presidenta encargada, refuerce institucionalmente todo lo que haya que reforzar, todo lo que tengamos que ayudar, para que sea una gestión exitosa y culmine en el proceso que vaya a culminar, pero en el marco de la Constitución, que culmine un proceso de manera positiva para el país, para todo el país, y para todos, porque el fracaso de ella es el fracaso de todos nosotros. Es decir, eso es así, es el fracaso del país frente a una agresión terrible que hemos tenido.
Y frente a eso tenemos que también dar una respuesta. Y la respuesta no puede ser, bueno, no, voy a disparar, me voy al campo militar. No. La respuesta a eso que han hecho, bueno, es absolutamente política. Y entonces nos tocará conciliarnos con la comunidad internacional, será otro tema del programa. Incluso tendremos que entrar, aunque yo creo que se está desarrollando una negociación pragmática con los Estados Unidos y mejorar esa relación. Claro, vamos a hacer... Sí, yo creo que, yo creería incluso que el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez debe exigir en este momento la reapertura de las relaciones diplomáticas y consulares. Muy importante, porque nosotros tenemos ahí una comunidad muy grande. Que dice Estados Unidos está bueno, pero pero es que tienes barriles de petróleo, me abre la embajada, porque es que es importantísimo, porque entra una relación diferente entre los estados, muy importante. Además, eso implica, vamos a decir, obligaciones, derechos y obligaciones. Claro. ¿No? Entonces, tener aquí una delegación diplomática, eso es muy importante. A mí, yo creo que este desarrollo en el marco de estas nuevas relaciones con los Estados Unidos, que están siendo solamente bilateralmente con Trump, me imagino con Marco Rubio, no, pero no siento yo que sea con el Estado norteamericano, porque no tenemos relaciones diplomáticas y es clave, es fundamental. Un paso siguiente que tiene que dar la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es exigir que se abran las embajadas. Vamos a hacer una pausa. En ese entendido, en ese camino de poder tener una relación de cooperación, de entendimiento con los Estados Unidos, ¿cómo hacerlo frente a un gobierno o a un presidente que pareciera que su planteamiento no es el respeto de Venezuela sobre sus derechos? Trump ha dicho que el petróleo le pertenece, que Venezuela le robó todo ese petróleo hace 50 años con la nacionalización. Carlos, entonces, frente a eso... Carlos, tenemos que ser, por eso lo dije, tenemos que ser pragmáticos. Bueno, vamos a hablar de eso al resto. Tenemos un poco más de tiempo para hablar con Timoteo Zambrano, 7:13 de la mañana.